Bien, y regresamos después de las fallas técnicas. Una disculpa, sabemos de que hacer programas en vivo también puede ser un poco complicado, más si estamos con una funcionalidad totalmente distinta a la que estábamos anteriormente. Agradecemos su paciencia, agradecemos también que estén con nosotros en sintonía. Le recordamos antes de ir a la transmisión que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos con la entrevista a Saúl Hernández de Focos. Hola a todos, qué gusto poder comenzar esta temporada de Zona Cero transmitiendo una entrevista a una de las personas que ha estado durante el proceso de construcción del programa en la primera temporada, y de igual forma también nos permite en ese momento poder indagar un poco sobre los retos del periodismo independiente en nuestro país. Para eso hemos invitado a Saúl Hernández, es codirector de Focos, periodista, y hoy también es nuestro primer invitado del programa. Saúl, bienvenido a Zona Cero. Gracias, Juan, Gladys, por la invitación. Es un gusto acompañarlos. No, el gusto es nuestro. Mira, primero vamos a lo primordial, que es el tema del perfil. No sé si nos puedes contar un poco también sobre tu trayectoria. Hemos visto que has estado en la conducción de Focos durante más de 2 años, si no me equivoco, pero también te hemos visto a lo lejos en el debate presidencial de la UES de 2019 y otras actividades que tuviste. Cuéntamelo un poco a la audiencia quién es Saúl Hernández. Bueno, yo tengo 9 años de ejercer en el periodismo. Focos es un proyecto que tiene 5 años de transmisión, pero antes de ejercer como fundador y codirector de Focos, previamente mi carrera en medios de comunicación, particularmente en la televisión, inició en el año 2012, cuando comencé a conducir el programa de entrevistas que llevaba por nombre Francamente, que se transmitía todas las mañanas a las 6:30 de la mañana en Canal TVX. Esta entrevista prácticamente la estuve conduciendo entre noviembre del 2012 hasta prácticamente finales del 2013. Posterior a eso, siempre en TVX, yo asumí la conducción de un noticiero de TVX. Digamos, inauguramos un espacio de noticias en televisión a través de esa plataforma televisiva y eventualmente también hacía entrevistas en medio del noticiero. Digamos que ese fue mi primer paso en medios de comunicación, particularmente en televisión. En paralelo, yo aportaba a la construcción de lo que posteriormente se llamó informatvx.com, que fue la plataforma digital informativa de Canal TVX. Junto con otras personas montamos esa plataforma y a la fecha entiendo que continúa. Yo en el año 2015 renuncio a TVX y decido continuar mi formación personal. Viajo a Barcelona, donde vivo alrededor de 1 año y medio, para hacer mis estudios de maestría en gestión pública. Finalizo mi maestría y en el año, inicio del 2017, pues ya estoy de vuelta en El Salvador con la idea de construir este proyecto Focos, que nace como una plataforma de periodismo a profundidad, caracterizado en sus inicios con sus entrevistas que tienen un rol más de controlar al poder, de ejercer esta función del perro guardián del periodismo, y nos adentramos en esa función junto con mi socia Karen Fernández, quien es comunicadora y es docente universitaria. Junto con Karen le damos vida a Focos y es así como ya tiene 5 años. Hay un lapsus entre el año 2019 y el año 2021, que se me invita a ser director de Canal 33. Yo ejerzo primero como director de producción y luego como director ejecutivo. Y en el año 2021, en el mes de marzo, la dirección del canal, a través de su junta, decide sacar a Focos de la programación en un acto que yo considero va contra los principios de dotarle al canal una línea editorial independiente y crítica,
y decido también retirarme del canal para dedicarme de lleno a Focos, ahora en plataformas digitales. Ese, digamos, es como un vuelo de pájaro, parte de mi perfil, en el ámbito periodístico específicamente. Y creo que una de las cosas más interesantes es que han estado focos como tal en la transición del gobierno de Sánchez Serén al gobierno de Nayib Bukele, por lo que de primer plano creo que podría darnos una opinión sobre cómo ha visto la represión hacia periodistas independientes, si ha existido o si ha visto un cambio significativo, que de hecho, bueno, lo ha existido según datos de la APES. Solo en 2021 ha habido más de 165 reportes de ataques o acoso a periodistas, específicamente periodistas independientes. ¿Cómo han vivido desde Focos esa transición o ese sistema, se podría decir, de generación de amenazas estatales o por medio de X o Y partido político? Mira, hay que dejar claro algo. Sin importar el color del partido político y sin importar el partido en el gobierno, la prensa siempre va a ser incómoda. La prensa, por antonomasia, es incómoda al poder porque precisamente su función es develar todo aquello que el poder desea ocultar con fines estrictamente electorales. Una mala decisión, una ejecución fallida, una desviación de fondos públicos o cualquier otra decisión de carácter política que afecta la imagen de un gobierno o de un político, evidentemente es una amenaza a la acumulación de su poder ante sus electores. Y el periodismo justamente tiene esa función, dentro de otras, ¿no? Además de actualizar, de mantener informada a la gente sobre temas que son importantes para la comunidad. Los medios de comunicación también ejercen un rol contralor, un rol del perro guardián, que ante el poder que intenta desviar la atención u ocultar información clave para poder entender tal o cual decisión, el periodismo está ahí para develarlo. Por eso es importante hacer la separación entre el periodismo y la publicidad o la propaganda, porque hemos escuchado también en el debate actual en El Salvador esta falsa idea que cualquier plataforma que comunica es un medio de comunicación o hace periodismo. Eso no es cierto. El periodismo se rige bajo un método, el periodismo se rige desde la desconfianza y ejerce en esa desconfianza la corroboración de hipótesis, como una investigación. Va a las fuentes, contrasta, investiga, sustenta con datos y publica, ¿no? Para despertar información y conciencia en la gente. Tú me preguntabas las diferencias entre la administración Serén y la administración Bukele. En ambas, y por eso iniciaba de esta manera, se percibe un rechazo a la labor contralora de la prensa. Que Bukele ahora exacerba esa aversión hacia la prensa crítica, es cierto, pero no hay que olvidar que durante la administración de Sánchez Serén, él y sus funcionarios, particularmente en los últimos 2 años, evitaron responder a la prensa. Y durante la administración Sánchez Serén, objetivamente, hubo corrupción. Corrupción que los periodistas perseguimos, buscamos, documentamos, y que el gobierno en ese entonces no respondía ni cargaba su versión hacia los medios críticos. De manera que esa misma resistencia a la labor periodística y la resistencia a ofrecer una entrevista a medios que consideraban que podían dañar la imagen del político de Sánchez de su gabinete, pues es común con Bukele. Ahora, sí que hay diferencias y eso es importante destacarlo. ¿Qué hace diferente a Bukele? Primero, el contraste de su discurso con la realidad. Bukele se presentó como un actor durante la campaña político que buscaba diferenciarse en la forma respecto al pasado. Y en la práctica, en el ámbito de su relación con la prensa, actúa como lo que tanto criticó. ¿Cómo actúa? Negando entrevistas a la prensa crítica, cerrando los espacios de acceso a información, que ahora el periodismo y la sociedad en general se ve afectada por un abuso en las cláusulas de reserva de información pública, con el desmantelamiento de un instituto de la información pública que no tiene que tener una labor garante e independiente a las actuaciones del poder y en defensa del derecho de acceso. Vemos también una sistemática intimidación a través de mensajes en redes sociales contra periodistas,
pero advierte que los periodistas están obligados a publicar o a compartir sus fuentes de información. Y es además una garantía que soporta internacionalmente la labor del periodista. El derecho interamericano protege la labor del periodista para proteger sus fuentes. La misma ley nacional lo hace, de manera que ese tipo de actuaciones lo que han hecho es acentuar ese distanciamiento entre la política y el periodismo en El Salvador durante la administración Bukele. Sin contar, por supuesto, acciones más puntuales que tienen que ver con acosos fiscales, como en el caso del Faro, donde prácticamente hubo una invasión a sus instalaciones y a su registro administrativo, contable, fiscal, que Hacienda está digamos, en la atribución de hacerlo, pero bajo una investigación sustentada y bajo criterios de una temporalidad específica. Y eso se extendió durante mucho tiempo, generando un abuso, además, a la redacción del Faro. Pero también lo hemos visto con resoluciones judiciales que han solicitado a gato encerrado o a factum darle de baja contenidos por publicar, censura previa, o en el caso de Focos, por ejemplo, la presencia de actores encubiertos como investigadores policiales que toman fotografía de nuestras instalaciones y hacen volar drones en el perímetro de nuestra oficina. De manera que hay distintas expresiones en las que este gobierno ha acentuado esa crítica a todo tipo de control al poder. No, y eso me lleva a dos puntos importantes. El primero es tomar o retomar las denuncias que hicieron como equipo hace unas semanas sobre el acoso que se está del que está haciendo parte del Focus, perdón, en este caso, en cuanto a lo que mencionaba de los drones, las investigaciones policiales que estaban fuera ya de una línea judicial, por así comentarlo, así como el auge de canales en internet que, y lo podemos decir con total certeza basado en los datos, tienen mayor número de credibilidad y confianza que muchos medios de comunicación de nuestro país. Y cuando aparece el rubro de los periodistas independientes con una noticia o una publicación que puede ser, por ejemplo, tomando de referencia el Faro, una investigación de meses de preparación con pruebas, viene parte de la población y por el hecho de que ya está etiquetado por un grupo específicamente de X o Y, de X o Y motivo, y al final también les permite generar una opinión previa, se descarta y se dice, no, esto no sirve porque no habla la verdad. ¿Cómo lidiar contra ese sesgo de la población como periodista independiente cuando tratas de buscar la verdad, cuando tratas de poner en la mesa la realidad de la que está pasando en nuestro país y te encontrás con esos comentarios? Porque, bueno, Focos lo ha vivido en varias ocasiones ya. Mira, lo primero que yo puedo decirte para responder esto que me preguntas, que me parece muy relevante, es decir, que a pesar que gran parte de la población se compra el discurso maniqueo de los buenos y los malos, de los malos periodistas combatiendo al buen gobierno, a pesar de eso, el periodismo y nosotros como medios de comunicación que ejercemos un periodismo investigativo independiente, debemos mantenernos constantes en la labor que hacemos y no desistir. Ahora, entender el comportamiento del ciudadano que prefiere creer en una narrativa fantasiosa a los datos es algo que merece un estudio profundo que el periodismo no puede solamente ofrecer. Eso creo que implica la confluencia de la academia, de la sociedad civil, de los especialistas en comunicación digital, para poder concluir en tesis respecto a cómo la ciudadanía se comporta ante la manipulación de la información. Hay que decir que los medios de comunicación en el país, mucho antes de Bukele, eh, tradicionales en particular, no han ejercido una labor ética al 100%. Creo que el presidente Bukele lo sabe que la población desconfía de muchos medios de comunicación debido a la falta de cánones éticos y en muchas ocasiones muy vinculadas al poder en turno. Eso ha sido la historia
de los medios de comunicación tradicional que sigue siendo en el país. Ahora, si bien vemos una prensa escrita un poco más crítica, en el pasado no podemos meter las manos en el fuego por una labor crítica de la prensa escrita. También han jugado a favor del poder en turno, callando o promoviendo con mayor énfasis determinadas figuras respecto a otras. Eso la población lo ha vivido y la población por eso establece un muro de desconfianza frente a los medios tradicionales que el presidente, como un buen comunicador, logra meter en una misma bolsa para crear un mismo descontento común. Por otro lado, yo te diría que en la sociedad ahora mismo existe, o al menos en 2018 y estos primeros 2 años de la gestión Bukele, un descontento por el orden establecido, ¿no? Por lo que se denomina el establishment, ¿no? De los partidos políticos, del sector privado empresarial, pero también de los medios de comunicación, que son vistos como instituciones que no han velado por la gente. Y yo creo que cada los medios de comunicación debemos de hacer también una autocrítica en 2 vías. Por un lado, en tratar de conocer más a nuestras audiencias, saber qué tipo de contenido están consumiendo y cómo lo consumen para poder apuntar hacia esos formatos la información tan valiosa que tenemos que decir. Pero por otro lado, creo que la agenda debe centrarse también sobre el ámbito local e inmediato. No es para nadie de conocimiento que en el país, en El Salvador, hay necesidades básicas insatisfechas, aún no resueltas, que son mucho más importantes que grandes banderas y consignas como la transparencia, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Creo que si como prensa, como periodismo, no vamos a contar esas historias más inmediatas de la gente, sin hacer ese contacto más directo, la gente va a seguir teniendo una desconfianza y va a seguir viendo cómo aquellos medios comprados a todos los medios de comunicación en el país. Entonces, creo que es una reflexión profunda, pero vuelvo a cómo inicié mi respuesta, debemos seguir haciéndolo porque debemos de corregir en el camino, no parar de hacer una labor tan importante en un contexto donde hay una concentración de poder brutal, ¿no? Bien, y esto me lleva a otra pregunta. En el caso de Focus, primero comenzó como un programa de televisión. Era un programa en donde tenías a 3 personas, Alberto Arene, Karen Fernández y en tu caso también, entrevistando a diferentes actores. Luego tengo entendido que pasan después del tema de Canal 33 a otros formatos, a un formato mucho más visual, a un formato en el que también puedan acercarse a las nuevas generaciones y artículos que también ya he visto varios que han circulado, incluso, de hecho, también podemos hablar de este último que conversábamos en privado hace un momento con el tema de Lady Drag. Pero ya que mencionabas el tema de autocrítica y que los periodistas independientes también necesitaban hacer ese periodo de reflexión, ¿cómo llegar a nuevas generaciones sabiendo que tenemos un gran reto por delante, por ejemplo, en el uso de los medios, cuando el poder de atención de normalmente un video se ha reducido de 30 a 15 segundos, o cuando, por ejemplo, una persona, como tú lo mencionabas, normalmente no va a leerte un artículo de tantos encabezados o de tantos títulos o de tanto texto, por así decirlo, y va a preferirse por lo que diga nada más el enunciado en redes sociales para poder llamar su atención a futuro. Mira, yo creo que una vía para poder atender eso que planteas en la discusión es las alianzas. Este tipo de espacios como Zona Cero, que tienen un público muy específico, que apuntan a un público más universitario, joven. Creo que los medios de comunicación alternativos debemos de buscar esas alianzas porque se vuelven en vectores que llevan la información que Focus quiere divulgar. De manera que ese es un primer paso, establecer alianzas con iniciativas universitarias, por ejemplo, para hablar de los jóvenes, pero también con organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo territorial. Recordemos que en San Salvador, si bien la universidad, y en el área metropolitana, vamos a decirlo para ser ambiciosos, la universidad se convierte en un espacio de pertenencia y de tráfico. En el área rural, donde no hay universidades, donde el acceso a la educación superior es más difícil, se reúnen alrededor de la organización social, ¿no? De determinadas demandas, vivienda, medio ambiente, acceso a la información, etcétera. De manera que
las organizaciones sociales también se vuelven en vectores importantes para los medios que hacemos un periodismo independiente y un periodismo orientado a la investigación, ¿no? Ahora, vos me decías cómo atender este comportamiento del consumo informativo ahora que la gente ve menos videos, que no quiere leer. Mira, yo creo que, a ver, uno de los grandes retos del periodismo, pero de las organizaciones en general, políticas y sociales en el país, es poder conocer a las audiencias digitales, la inversión en editores de audiencias, la inversión en la evaluación de métricas, estudio de data, de megadata, que nos permita llegar a conclusiones sobre si una acción o una publicación o un formato están pegando o no están pegando. Al final, es un ejercicio de prueba y error. Yo he tenido la oportunidad de conversar con periodistas de la región, de América Latina, y también de medios de las mismas características de Focos. Y la constante es, quiero que mi contenido sea masivo. Esa es como la gran plegaria, ¿no? Y al final es cómo se hace eso posible. Y las conclusiones que nos dan los especialistas es, hay que probar con un formato, ver cómo la gente reacciona e ir por esa vía. Focus hace eso. Focus tiene un fiel compromiso por innovar, por ir generando contenidos y probar el impacto que tienen las audiencias, porque cuando se dice la gente ya no quiere leer, eso no es cierto. Creo que si tú tenés una buena narrativa, alguien que te cuente una buena historia y que a la vez la logres complementar con otros formatos como la ilustración, la fotografía, el video, la gente te va a leer ese texto. El tema es, si tú escribís sobre temas que por ahí no impactan a la audiencia a la que apuntás, a tu comunidad, crees que tu comunidad es otra a la que realmente es, por eso la importancia de ver la data, y actuar en consecuencia, es decir, publicar aspectos que pueden ser atractivos para tu comunidad. Ahora, sobre eso hay que tener cuidado, porque uno podría pensar, la gente no quiere que se hable de corrupción, que hablen contra Bukele, porque el 80% de los ciudadanos van por Bukele. Creo que hasta esa misma frase hay que contrastarla. Primero, hay que ver qué información es real sobre cuántas personas están apoyando al presidente. Hoy por hoy no tenemos un dato actualizado de eso. Y por otra parte, a pesar de que las personas tengan una simpatía electoral en un momento determinado, siguen siendo ciudadanos y siguen teniendo preocupaciones, críticas y dudas respecto a sus gobernantes. Entonces, hay que seguir haciendo periodismo, hay que seguir innovando y buscando las plataformas y los formatos que gustan a las audiencias para mantener esas publicaciones atractivas. Bien, ahora comentando un poquito sobre la pieza que estábamos hablando de la cobertura hacia la hidra que habían hecho, y un poco leyendo también sobre el tema de los artículos de Focos. ¿Qué consideras sobre el tema de la marcha, ya llegando a un punto en específico, que ha detonado tanto pasiones de un lado, que es el lado opositor, pero también del lado de quienes están con el presidente en cuanto a temas de comunicación? Porque hemos visto, por ejemplo, que las redes sociales se han convertido en este campo de batalla en donde ambos bandos quieren ser dominantes y quieren ganar el punto de vista o la opinión pública general de cada uno de los usuarios, contrastado con lo que se ve en las calles. ¿Qué es el sentimiento que genera todo ese tipo de acciones? O si realmente existe la ventana a que la población ya tiene en generación un descontento con las políticas ejecutadas en ese año o en el transcurso de la administración Bukele. A ver, sobre la marcha específicamente, creo que es predecible que el gobierno va a buscar por cualquier vía reducir el impacto que tengan las marchas en la sociedad, porque recordemos que el político está orientado a un fin de carácter electoral. El político quiere seguir manteniendo una alta popularidad, quiere seguir ganando votos y quiere seguir gobernando porque eso le otorga poder. De manera que, vamos a decirlo en estos términos, la intención del político es lineal, obtiene el poder y lo quiere acumular, ¿verdad? Lo quiere acumular y lo quiere mantener.
En ese sentido, cualquier expresión de descontento en las calles, en las redes sociales o en cualquier otro espacio de difusión pública, las plazas, etcétera, las colonias, se vuelve una amenaza para los fines del político. Y el político entonces va a buscar con todos los recursos posibles detener el deterioro de su imagen, silenciar la oposición y tratar de minimizar cualquier tipo de expresión de descontento. La diferencia está en qué tipo de liderazgo ejecuta este tipo de acciones. Hay liderazgos democráticos que saben que se someten al escrutinio público y que parte de su responsabilidad es actuar bien, actuar de forma correcta y actuar de manera eficiente y efectiva para mantener el poder y conservarlo durante mucho tiempo a través de obras objetivamente positivas. Pero también tenemos otro tipo de liderazgos, autócratas, con derivas autoritarias, que en lugar de corregir el rumbo, lo que hacen es reprimirlo, ¿no? Reprimir toda expresión de oposición política. Y no solo se reprime con los policías en las calles, se reprime a través de la legislación. Recordemos que la ley tiene un componente coercitivo, es de obligatorio cumplimiento de la ley para los ciudadanos y para los funcionarios públicos, y en ese sentido la creación de leyes que van orientadas a limitar la cantidad de personas en las marchas, a desintegrar marchas, concentraciones pacíficas, eso es un tipo de represión, es un tipo de expresión por coartar libertad de manifestación pacífica de los ciudadanos. Las marchas tienen hoy por hoy algunos componentes de confluencia, que las amalgaman, que las aglutinan. El tema del Bitcoin sigue siendo un aspecto que preocupa mucho a la ciudadanía por su incertidumbre, por el gasto que representa, por lo poco comprensible que es el uso de una criptomoneda para un país que tiene un analfabetismo alto y el analfabetismo digital también alto. También en aspectos que tienen que ver con el socavamiento de la independencia judicial, la dominación de todas las entidades de control del Estado, las desapariciones, los feminicidios, de manera que confluyen el ámbito medioambiental, una ley de aguas, etcétera. Todos esos aspectos confluyen ahora mismo en El Salvador y hacen que la olla de presión reviente y que la gente se vea motivada a expresarse a otro nivel en las calles, con consignas, demandando cambios, expresando visiblemente una oposición, ¿no? Que ahora el gobernante se ve en la necesidad de aplazar, de alguna manera de contener. Eso es lo que te puedo decir respecto a las marchas. Creo que es un fenómeno que podemos seguir viendo en crecimiento en los próximos meses, en la medida en que no se atiendan esas demandas que movilizan a la ciudadanía. Y que también pueden tener otro tipo de reacción, como por ejemplo fomentar el temor en las personas que aún no se han atrevido a salir a las calles porque creen que van a ser reprimidas o que creen que van a llevarse a un término al penal. En ese ámbito, los medios y este tipo de espacios deben de fomentar información clara y fomentar los libertades, ¿verdad? Y libertad de protesta. En ese caso, tomando también un poco sobre la sesionaria del día miércoles 20 de octubre, se decretó la extensión de plazo al momento de cierto tipo de actividades, pero mucho la atención era el hecho de que no se restringían actividades culturales o deportivas, sabiendo que nuestro selección de fútbol se encuentra en partido hexagonal, pero que limitaba el hecho de organizaciones que no estaban dentro de los parámetros establecidos y que se podía detener o que se motivaba a la Fiscalía y a la Policía Nacional Civil a detener a los organizadores de este tipo de eventos. ¿Cómo debemos de tomar este mensaje de parte de la Asamblea Legislativa hacia los intentos o las marchas que han existido en tan poco tiempo, sin mencionar la del 15, la del 7, la del 17? ¿Cómo lo debería de tomar la gente que sale a marchar y que ahora ve este comunicado de la Asamblea? Mira, yo creo que hay que entender toda decisión política en el contexto debido, y el contexto es que esta disposición legal llega luego de 3 marchas masivas de descontento contra el presidente en las calles. O sea, no es casual, no llega en septiembre del año 2020
en el que, si bien ya se habían reducido los contagios de COVID-19, no existían detonantes que deterioraran la imagen públicamente del presidente. En ese momento no teníamos tampoco un decreto que prohibiera las concentraciones, ahora sí lo tenemos. Y teníamos también, de alguna manera, contenido la ola de COVID, según los datos oficiales. Ahora, especialistas dicen que hemos llegado a una meseta en los casos de contagio y se proyecta una disminución de contagios en los próximos meses en El Salvador y en la región centroamericana. Pero es muy contradictorio y es muy hipócrita señalar que esta iniciativa va orientada a contener los casos de COVID cuando precisamente pasa lo que has dicho tú. Hemos visto un estadio Jucatlán a más no poder de aficionados gritando, saltando, efusivos, como naturalmente es el deporte y el aficionado, pero qué mayor espacio de propagación del COVID-19 que se propaga a través de estas esporas, al gritar, saltar, cantar, bailar, etcétera, y que llegan a las vías respiratorias de las personas si no están con mascarilla, ¿no? Vimos en las imágenes, nosotros reportamos esto, personas que no utilizaban mascarilla en el estadio, de manera que si realmente existiera una voluntad de querer contener el virus, tendríamos medidas consecuentes, coherentes y sostenidas en el tiempo, pero aquí lo que vemos es que 2 días después de una protesta masiva que ha tenido una cobertura internacional y nacional importante, la Asamblea Legislativa sale con esto, generando nuevamente intimidación en aquel ciudadano que se la va a pensar antes de salir a marchar nuevamente. Ahora, yo creo que la decisión de marchar de las personas es una decisión de carácter personal, Juan y Gladys. La decisión de marchar no puede ser más que una conciencia propia de ver el entorno, de ver la situación personal y decir, bueno, estoy más fregado que hace un año, estoy más fregado que hace 6 meses, o veo una perspectiva negativa, creo que es necesario que se proyecte esto políticamente en las calles. Y eso es lo que motiva una marcha. O sea, el proceso de salir a marchar en los ciudadanos también es un proceso de conciencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es como se ha venido a tratar de imponer, los acarrearon o les dieron comida para que pudieran salir a marchar. Yo creo que eso es subestimar a la misma población que llevó a Nayib Bukele al poder. Este proceso es un proceso de conciencia crítica y requiere mucho valor salir a las calles. Yo lo que diría es que si cada persona hace conciencia y cree que saliendo a marchar va a haber un cambio en su perspectiva de vida, que lo haga, porque es un derecho definido y contemplado en la Constitución de la República. Ahora, algo que mencionabas también era eso, cómo los medios internacionales están reaccionando hacia esas protestas, cómo se está transmitiendo o comunicando en otro país y cuál sería la reputación o la percepción que existe actualmente del estado gubernamental de nuestro país. ¿Es un mensaje claro o es simplemente una exploración de idea de que el gobierno de El Salvador necesita mejorar en ciertas cosas? Porque hemos visto a diversos medios en Alemania, Estados Unidos, Holanda, que han dado seguimiento a este tipo de actividades y no sabemos qué va a suceder a continuación. ¿Tú crees que ya es como que el gobierno tiene la idea o la percepción de que esto ya no le conviene que exista, es decir, como esta percepción negativa, o ya viene desde hace mucho tiempo? Mira, yo creo que en la medida que esos medios internacionales logren retratar claramente lo que sucede, que yo no podría decirte que he hecho un monitoreo exhaustivo de la cobertura internacional, pero sí he visto algunas maderas, he leído algunas notas, me ha parecido que es en justa dimensión de lo que ocurre, ¿no? en el país. Ahora, yo creo que los efectos de la cobertura internacional para el presidente Bukele son catastróficos en la medida que tenés que tener en cuenta que medios de gran referencia, que no solo son medios alemanes, españoles, holandeses o estadounidenses, son medios globales, son medios que apuntan a una audiencia de todo un hemisferio, de toda una región continental. Cuando estamos hablando de esos medios,
estamos hablando de espacios que son consultados por líderes políticos a nivel internacional y por tomadores de decisión sobre los cuales El Salvador debe de mantener una relación amena y estrecha. Y me refiero particularmente a presidentes, ministros de Exteriores, ministros de Finanzas, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, al Programa de Naciones Unidas, a la misma Naciones Unidas como Secretaría General. Cuando a los despachos de esos tomadores de decisión llega esta información sobre esto que ocurre en el país, por supuesto que representa una catástrofe para la gestión Bukele, porque no se trata solo que el ciudadano de aquel municipio recóndito de Colombia o aquel estado, aquel condado de Estados Unidos o aquella provincia en este país europeo se enteren de lo que ocurre, sino que los tomadores de decisión sepan, mapeen el tono de este gobierno, su respuesta contra la gente, el descontento que crea, porque eso comienza a establecer, digamos, en la misma relación internacional, una comunicación bilateral entre los estados para preguntar qué está pasando en tu país, a monitorear más de cerca, a comenzar a identificar en organizaciones de sociedad civil por parte de organismos internacionales a una contraparte para poder financiar acciones no de oposición, sino del fortalecimiento del espacio democrático, porque recuerda que esas organizaciones que marchan, esos ciudadanos que marchan, forman parte del ecosistema democrático del país. Si no existiera una oposición política y existiera una voz única en el país, no viviríamos en una democracia. La democracia se basa justamente en los balances, en el contraste, en la opinión crítica. Entonces yo creo que esta cobertura internacional, para responder a tu pregunta, es fundamental y pasa por la conciencia que puedan hacer los presidentes y los tomadores de decisión que puedan impactar en las políticas de El Salvador a la hora de dialogar y establecer los términos de cómo quiere relacionarse con el presidente Bukele. ¿Existe, o esto me iba a preguntar, existe oposición en El Salvador o cuáles son las cosas que deberían mejorar la oposición en El Salvador para poder generar más confianza a través de, bueno, la población en general y tomando en cuenta de que aunque parezca muy lejos, dentro de 2 años ya se celebran nuevamente elecciones? Oposición política sí existe en El Salvador. Existe. Toda la gente que sale a marchar es una oposición, si no, no saldrían a marchar. Pero además de esas personas, también hay ciudadanos que en el ámbito de lo privado prefieren no salir a marchar, pero que ya han ido construyendo un criterio más crítico a la administración Bukele por A o B motivo. Lo que no existe en El Salvador es una oposición político-partidaria sumamente competitiva, digamos, que llegue hoy por hoy a disputarle una elección a través de las urnas al presidente Bukele. Yo me atrevería a decir que para 2024 difícilmente se logre tener a una alternativa partidaria que pueda disputarle la casa presidencial a Nuevas Ideas. Probablemente sí que logre matizar la cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa y algunos municipios, sobre todo por las decisiones recientes en lo relacionado a la política municipal. Pero en el ámbito de la presidencia y el ejecutivo, yo veo muy difícil, a no ser que suceda algo extraordinario, que siempre puede pasar en política, algo extraordinario, que un referente, mujer u hombre, llegue a disputar la presidencia al presidente Bukele. ¿Qué se necesita? Yo creo que parte de lo que hablábamos en la primera parte de esta entrevista, conocer a la gente, conocer a los electores, conocer al país, saber dónde le está apretando el zapato a las personas para poder hacer propuestas coherentes que atiendan las necesidades materiales de las personas. A pesar de que el presidente Bukele llegó al gobierno con una gran popularidad y sigue implementando políticas que son bien valoradas, aún existe en el país condiciones de pobreza, de desigualdad, de falta de vivienda, de falta de empleo, de falta de oportunidades, de inseguridad pública, que es un espacio de oportunidad para cualquier opción político-partidaria nueva. De
que yo creo que los partidos deben de trabajar en función de eso, deben de trabajar en función de la transparencia de sus recursos, deben de trabajar en función de la participación interna de sus cuadros, en la formación de sus cuadros, en la vocación democrática, para poder ser competitivos en 2020. ¿Qué pasaría si ese tipo de decisiones continúan dentro del Tribunal Electoral, sabiendo que José Portillo, bajo la nota también, que tengo entendido, era parte de los miembros fundadores de Nuevas Ideas, uno de los que firmó por el partido Nuevas Ideas cuando empezaba a comenzar? ¿Cómo generar confianza con el propio Tribunal Electoral cuando se acercan elecciones? Que cuando, bueno, que vos mencionabas, que no puede existir un revés tan fuerte para el oficialismo, pero que podría significar también una ventaja significativa o incluso más grande que fue en 2024. 2020, Mira, esta publicación que realizamos con Enfoque a la contratación de José Cristian Portillo, persona que figura como donante en el año 2020 del Partido Nuevas Ideas y figura también como un miembro fundador del partido político, pero además un funcionario que ejerció como encargado de la política de Bukele en la alcaldía de San Salvador en los 3 años de su administración municipal, y luego que lleva 2 años como funcionario de confianza en la Secretaría de Innovación de Casa Presidencial, y llegar esta persona a ser contratada por el Tribunal Supremo en el área informática en momentos en los que se configura un voto electrónico para salvadoreños desde el exterior en las elecciones de 2024, por supuesto que enciende cualquier alarma en cualquier parte del mundo, y que representa un claro conflicto de interés y un claro conflicto ético y un potencial riesgo que las elecciones de 2024 no tengan la garantía de transparencia que se requieren para poder hablar de un ejercicio competitivo entre la oposición y el oficialismo. Esto es muy grave, esto es sumamente grave lo que pasa en el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros tenemos información que, a pesar que el punto de acta que nombraba al señor Portillo como jefe informático de la unidad de servicio informático del Tribunal Supremo Electoral quedó sin efecto, se le ha visto desfilar por las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. De manera que esto sí es importante seguirlo reportando. Tenemos fuentes internas, distintas fuentes nos han dado sobre esta situación. Por supuesto que hay que seguir trabajando en la documentación de este caso, pero preocupa que el tribunal no tenga un pronunciamiento concreto. De hecho, hubo una declaración esta semana del presidente, de un magistrado propietario, de Julio Olivo, que señalaba que él no podía dar fe de si esa persona estaba o no en el tribunal. Y también señalaba, y nos lo dijo a Focus en el reportaje, que contratar a esa persona nuevamente dependía de sus compañeros. Recordemos que ahora mismo la correlación en el Tribunal Supremo Electoral es 4-1, y 4 magistrados actualmente pueden tomar decisiones sobre contrataciones, adquisición de tecnología, etc. Eso es preocupante y evidencia, y gracias por preguntar sobre esta investigación, porque evidencia el valor que tiene el periodismo en este contexto, Juan. O sea, si el periodismo no revela estas cosas, probablemente los ciudadanos votamos con una venda en los ojos, pensando que las condiciones están ceteris paribus, que no ha pasado nada aquí, que todo sigue igual y que podemos ir a votar confiados en que el resultado que nos den las autoridades va a ser el fiable, cuando en realidad estamos viendo que hay personas que tienen intereses y que tienen motivaciones partidarias y simpatizantes al oficialismo, ¿no? Entonces yo creo que esto sigue siendo clave y sigue siendo importante poner el dedo en esa llaga. Una de las grandes dudas que quedan por parte de la población es cada vez que los periodistas mencionan fuentes cercanas a. Sabemos, por los que tenemos ya más o menos conocimiento en el área, que existe un principio para poder resguardar la privacidad de tus fuentes y que también esas no se vean afectadas, pero ¿cómo generar confianza
en la población, en la gente que normalmente no confía en los medios independientes de comunicación, cuando les mencionas que la fuente es privada y que solo tenés esto dentro de esa organización? ¿Cómo se genera esa confianza? Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta, porque no solo podés sustentar una nota, un reportaje de investigación únicamente con la voz de tus fuentes. O sea, yo creo que al final de cuentas, y esta investigación, en el caso de Focus, lo que hicimos es respaldar en gran medida con 6 o 7 fuentes de información, fuentes calificadas, pero además recuerda que lo corroboramos con la opinión en on de el magistrado Julio Olivo. Es decir, es un actor que que vio la situación y que Sí. confirmó lo que 7 fuentes nos dijeron al interior del Tribunal Supremo Electoral. Esto le da, robustece la tesis, pero además plasmar documentación. Eso es importante, ¿no? No siempre se logra obtener documentos. Digamos que este sería como el ideal, pero hay que hacer el ejercicio por tratar de documentar lo máximo posible una nota de investigación, de manera que cuando el ciudadano la lea o llegue a sus manos, a su celular, pueda decir, ah, ok, aparte de estas fuentes, existen estos otros elementos que confirman lo que este periodista está diciendo. Creo que ese es un desafío que siempre tiene que tratar de lograrse y garantizar a la gente. Ahora, es más complicado, bueno, en caso de las noticias, en el caso del Faro, porque tenés tantas recopilaciones de fuentes, no solamente de investigar en internet o de preguntar a un funcionario que ya es conocido, que tiene una opinión pública sobre el tema. Pero cuando se trata de, por ejemplo, documentar denuncias como la que pasó de Osiris Luna Mesa, en la que se denunciaba el uso por medio de él y su mamá de paquetes alimenticios del gobierno que eran entregados para temas de emergencia, que se vendían a una persona que estaba acusada de contrabando, y que las pruebas eran papeles escritos a mano, se vuelve un poquito más complicado el sentido de generar confianza en la población. Y ahí donde totalmente de acuerdo, necesitas mayor investigación que solamente tus fuentes, y también poder tener como esa certificación o garantía de que la población al momento de leer el artículo vaya a comprender y que descubra realmente lo que está pasando, que es lo cual es uno de los retos también más fuertes para todo el periodismo independiente en nuestro país. Pero además de eso, ahora, con el tema de las tecnologías, todo el mundo puede crear su canal, todo el mundo puede generar su contenido, pero no cualquiera puede ser periodista. Es decir, nosotros no somos periodistas, somos nada más jóvenes que están interesados en compartir el tema. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas que no son periodistas, pero que se están involucrando mucho en el tema de la denuncia ciudadana, que se están involucrando en análisis de opinión y que también quisieran crecer de alguna u otra forma ante todos los retos que existen en la sociedad actual? Primero le diría que si quieren ser periodistas, que lo sean, que es importante que si quieren formarse en el periodismo, que lo hagan, porque es importante en la medida que tengamos más voces jóvenes, frescas, que quieren ejercer el periodismo, es importante poder contar con ellas. De manera que yo incentivaría a cualquier persona joven que quiera dedicarse a estudiar y formarse en el periodismo, que lo haga, que lo haga de manera consciente, con una vocación ética y democrática. Ahora, también hay que ser claro que no solo el periodismo aporta en esta coyuntura. Yo creo que espacios como el de ustedes hace una contribución muy importante, porque al final ustedes son comunicadores. Si bien la diferencia sería en que ustedes no están en este proceso yendo a darle tratamiento a alguna información, contrastando fuentes, recabando datos y publicando bajo este método de rigor, sí que están abriendo una plataforma para escuchar voces. Y yo creo que escuchar las voces, escuchar los testimonios vivos de las fuentes, de las personas, siempre es una contribución a la población. La gente escucha, se detiene si le interesa un tema, se detiene a pensar, a reflexionar sobre lo que dice alguien, y luego va y busca otra entrevista o busca otra lectura,
y eso termina construyendo un criterio, ¿verdad? Y ustedes están construyendo criterio en la sociedad. Ustedes, al entrevistar a determinadas personas, construyen y nos permiten expresar ideas y que estas ideas caigan en un terreno fértil, en un terreno de conciencia crítica, de cuestionamientos, etcétera. Entonces, yo lo que diría es, hay que seguir haciéndolo, hay que ser valientes. La sociedad y el tiempo político exige de salvadoreños valientes, salvadoreños y salvadoreñas valientes. Y, y tenemos que apoyarnos, tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar en alianzas. No podemos trabajar organizaciones de sociedad civil, iniciativas ciudadanas y medios de comunicación a las espaldas. Tenemos que hablarnos, tratar de intercambiar información, hacer iniciativas conjuntas para la sociedad civil. Yo creo que esa es la manera de poder salir adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Saúl, por compartir con nosotros estos minutos y también poder conversar de todo un poco sobre el reto del periodismo independiente en nuestro país. Esperamos poder contar contigo en futuras ocasiones y también que podamos difundir a la audiencia más contenido de Focos y de los otros medios de comunicación que sabemos están luchando para poder presentar no una verdad, sino una realidad y que la población sea la que decida al final qué creer y qué no creer en cuanto a temas de confianza o no. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan y Gladys, y cuenten con Focos y conmigo para cuando lo necesiten y estaremos encantados de colaborar conjuntamente en otras iniciativas. Gracias. Perfecto. Bueno, y continuamos con más de Zona Cero después de una pausa comercial. Y la pausa comercial es gracias a Arcar Imports. Recuerden que en Arcar Imports pueden encontrar el auto de confianza en un solo paso con procesos transparentes y también de manera mucho más accesible. Pueden comunicarse con ellos en redes sociales como Arcar Imports o buscarlos en la segunda calle Oriente, local 4-9 de Santa Tecla, El Salvador. Y esto ha sido todo por hoy en el momento de Zona Cero. Ha sido un placer poder estar con ustedes al inicio de la transmisión y en este momento esperamos poder contar con su presencia en el próximo sábado. Recuerden, el día de mañana estaremos también publicando este episodio en YouTube, clips en Instagram TV y también en Spotify. Recuerden, la verdad nunca, jamás, para nada será absoluta. Mi nombre es Juan Díaz y nos vemos en otra ocasión acá en Zona Cero.